Hola queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos la suerte hoy, como siempre, es que tenemos mucha suerte, de tener una persona que viene de muy lejos y viene a presentar un libro y nosotros hemos aprovechado para cazarle. Él es Luis Uribe Arbeláez, es nacido en Medellín y es arquitecto de profesión, es padre de familia, tiene 2 hijos y por su trabajo ha vivido en España, en Italia, en Emiratos Árabes Unidos y en Colombia. Y pues yo tuve la suerte de encontrármelo, de conocerle a él y a su mujer y de verle tomando notas, trabajando en una peregrinación a Tierra Santa. Y la verdad que pues nos sorprendió porque era una peregrinación, pero él trabajaba más que nadie y su mujer ahí apoyando. Y nos ha sorprendido el ver que por fin su tesón logra conquistar lo que él quería, que era hacer un libro. Y hoy lo tenemos con nosotros y sobre ello vamos a hablar. El libro tiene un título muy interesante que ahora él nos contará. Luis, muy buenas, qué alegría de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Mariana, es un placer para mí estar aquí con vosotros. Qué bien. Oye, bueno, sin demora, quiero que nos presentes a ver cómo es el título de tu libro, que es un título muy actual, parece como de si fuera casi virtual. Y un poco, ¿qué es lo que te lleva a escribir este libro? Mira, te cuento, Mariana, a ver, el libro se llama Jesús 4.1. Se llama así porque es los 4 evangelios en un solo relato, o sea, es como poner... como fundir los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como si lo hubiera escrito una sola persona, sin que quede faltando ni una sola palabra de los textos evangélicos. Eso. O sea, que se respeta todo, simplemente que se funde. Sí. Se funde en un solo relato. Y la verdad que queda como muy... La literatura queda como más actual, no muchas veces cuando tú lees los evangelios a veces lo ves un poco un tris acartonado porque primero está el lenguaje, los evangelios han tenido su propio desarrollo, entonces tienes pues del griego, al pasar del griego al castellano, pues obviamente queda con giros que no son propiamente los que usamos todos los días. En cambio, así fundidos, pues quedan como más, como con una literatura más actual, digamos. Y, o sea, sobre todo de comprensión, pero dices tú que es muy importante porque la gente dirá, oye, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo hace a su modo? Has dicho tú que con puntos y comas todo es fidedigno, porque tiene la licencia eclesiástica, ¿no? Claro, tiene el imprimatur del Arzobispado de Madrid, precisamente, aunque en realidad el libro fue escrito como para todo el mundo, sí. O sea, el libro fue escrito para que lo lea igualmente un creyente que un no creyente, porque simplemente es explicando lo que va pasando en los evangelios. Sí. O sea, yo he querido hacer un libro donde que le pueda servir igual a grandes, a chicos, a ateos, a creyentes, y la verdad es que al final, o sea, es un libro que no tiene nada de doctrina. Bueno, obviamente tiene la doctrina de Jesucristo, claro. y es el que va hablando durante los evangelios, pero la función mía, digamos que ha sido más explicar qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, no meterme en cuestiones, digamos, doctrinales. O sea, cuando por ejemplo, si la Iglesia explica algo, pues yo digo, mire, la Iglesia aquí explica esto. O sea, que tiene notas continuas a pie de página, o... Sí, son notas continuas explicando absolutamente todo. O sea, voy desde las palabras que muchas veces no se entienden. Por ejemplo, cuando a ti en la Transfiguración te dicen como ningún batanero pudo limpiar
pues, y tú dices, ¿y qué es un batanero? Entonces yo explico que el batanero era el que manejaba un batán, que es una máquina hidráulica que le daba vueltas y vueltas a las prendas de vestir en el río, y entonces iban quedando más blancas. Pues qué interesante, ¿eh? O sea que... Entonces voy explicando todos esos términos que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, la palabra evangelio, que todos conocemos como la buena nueva. Pues aparte, la buena noticia, pues eso, porque Benedicto XVI en su libro explicaba que los evangelios eran como los edictos del César. Entonces los edictos del César se tomaban siempre, sí o sí, como buenas noticias, porque se supone que el César era portador de bien donde quiera que fuese. Pues así era una buena noticia. Pues Jesús lo que dice es, la verdadera buena noticia es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, o sea, que se ha cumplido toda la alianza que tenía Yahvé desde el principio con Abraham, y que se ha cumplido en la venida de Jesús. Sí, oye, o sea que es muy interesante también para quien tenga inquietud cultural o de inquietudes de saber pues cómo era el sitio, porque lo acompañas con fotografías o mapas, me parece que sí, ¿no? Que eso enriquece mucho. Mira, hay una cosa muy interesante del libro, y es que tú en cualquier momento, tú sabes en qué momento del tiempo y en qué sitio del espacio va Jesús. O sea, yo te voy poniendo en las cronologías y por ejemplo, pongo julio del año 29, el primado de Pedro. Entonces, que salió Jesús con sus discípulos hacia la región de Cesarea de Filipo. Entonces, tú en el mapa vas viendo por dónde va Jesús. Y voy acompañándolo, sí, con fotos, con, por ejemplo, reconstrucciones que han hecho los arqueólogos de la antigua Jerusalén. Entonces tú siempre sabes, en todo momento que vas leyendo el Evangelio, qué es lo que te están diciendo. O sea, por ejemplo, Cesarea de Filipo, entonces te pongo que la villa original llevaba el nombre de Paneas en honor al dios romano Pan. Filipo, que era el gobernador de esa zona, lo llamó Cesarea en honor al César, pero para distinguirla de la Cesarea marítima, que era un puerto importante en el Mediterráneo, le agregó su propio nombre. Entonces por eso se llamaba Cesarea de Filipo. También explico quién era Filipo, pues que era descendiente de Herodes el Grande. Y entonces tú vas entendiendo en todo momento qué es lo que va pasando. Por ejemplo, ahí en Cesarea de Filipo, Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues es que en ese momento, en Cesarea de Filipo, había un templo de Augusto que estaba construido sobre una piedra ciclópea. Sí. Entonces, como están viendo eso desde donde ellos están ahí sentados, y están viendo el templo a lo lejos, entonces Jesús por eso le dice, mira, así como ese templo está construido sobre esa piedra ciclópea, así tú, Pedro, vas a ser la piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Entonces, es muy bonito ver cómo Jesús, las cosas que dice, las va diciendo completamente insertas en el contexto geográfico, en el contexto social, y que, o sea, que uno está acostumbrado a leer el Evangelio y a pasar por encima de esos detalles, pero que esos detalles son los que realmente le dan sabor al relato evangélico. Oye, qué interesante, porque además, claro, es distinto poder ver las fotos, ubicarte, centrarlo, como tú dices, con el lenguaje. Lo que pasa que quizá va a tener mucho éxito también porque te sirve hasta para consulta, ¿no? Como de fondo, como
para Claro. tener en la biblioteca, porque te puedes centrar si tienes que preparar un tema, te ayuda mucho a ubicarte, ¿eh? Claro, uno incluso muchas veces ve los sacerdotes predicando y ve que tienen que tener los 2 o 3 o 4 evangelios abiertos al tiempo para poder ir comparando uno con otro a ver qué va diciendo, ¿no? Pues yo ya te hago ese trabajo de fundir los 4 en uno, porque por ejemplo en este relato del primado de Pedro pues está presente Marcos, Mateo, Lucas, entonces al final queda todo muy bonito. Por ejemplo, ahí al principio fundiendo los 4 dice: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Por el camino hacían oración en un lugar solitario y los discípulos se encontraban junto a él y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces explico también qué significaba lo del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene de una profecía de Daniel. En fin, que voy poniendo todo, absolutamente todo en contexto. O sea, que tiene todas las citas del Antiguo Testamento. Explico qué significa Simón y Bar Yoná, que significa hijo de Jonás. También hablo de por ejemplo, que según el libro de los Macabeos, Jeremías había escondido el arca de la alianza y el altar del incienso para que no cayera en manos árabes. En fin, yo voy explicando todo y entonces es muy interesante. Muy interesante. Oye, ¿y este trabajo ímprobo, cuánto tiempo te ha llevado? Pues mira, Mariana, en realidad yo, aunque en realidad escribirlo y tenerlo ya listo, me tardé 8 años en hacerlo. Estos 2 últimos años me han servido para complementarlo, también para hacer una maquetación del libro que fuera agradable, o sea, que fuera bonita, que tú en todo momento estuvieras, digamos, muy a gusto leyendo el libro, que fuera acompañada, como hablamos ahora, con las fotos, con los mapas. Los mapas están con numeritos, entonces tú ves el numerito número 1 y te dice: pues mire, esto está sucediendo en tal fecha. Incluso las cronologías, por ejemplo, en los momentos de la pasión las tengo por horas, aunque lo otro, pues el primado de Pedro, por ejemplo, eso está en julio del año 29, pues lo otro te lo pongo casi que en horas. O sea que ¿qué está pasando en ese momento? Bueno, que está juzgando a Jesús en la fortaleza Antonia, que era donde Pilato tenía como su cuartel general. Pues bien, ahí te voy diciendo todo en qué punto de Jerusalén están y en qué hora. Fíjate, oye, qué barbaridad, ¿eh? Encuentro que ha tenido que ser complicadísimo, ¿eh? Pues sí, es una cosa, la verdad, que, o sea, es un trabajo, pues como se dice, es un trabajo de chicos, la verdad, porque tú te tienes que investigar todo. Bueno, el asunto, por ejemplo, de las monedas. Tú sabes que en ese momento, pues estábamos Jerusalén estaba en la provincia romana de Siria. Entonces, claro, se utilizaban los denarios, pero entonces tú dices, bueno, ¿y un denario qué era? Pues un denario, yo explico en el libro, que era el fruto del trabajo de un día. Entonces, un obrero trabajaba un día y le pagaban un denario. Pero ¿cuánto ganaba un levita? Entonces yo tengo otra tabla donde te dice cuánto ganaba un levita. Te digo, por ejemplo, que en ese momento, entonces, todo lo que era griego es como lo que ahora es americano. Entonces, obviamente, pues entonces en este momento utilizamos pues el euro, pero utilizamos también el dólar. Entonces el dólar era como la moneda griega en ese momento. Y aparte de eso estaba la moneda religiosa, que era la moneda con la cual se hacía el tributo en el templo. Pero entonces esa moneda religiosa eran los que se llamaban los siclos de plata. Entonces, claro, tenía que haber cambistas a la entrada del templo que te cambiaran denarios o dracmas, denarios romanos o dracmas griegos,
a moneda religiosa, que era en la que tú ibas a hacer la ofrenda. Entonces, contra esos cambistas es con los que Jesús se enfada. Pero aparte de eso, entonces yo te pongo la equivalencia, o sea, yo te digo, pues un denario romano a cuántos dracmas equivalía, y en manera religiosa a cuántos equivalía, porque muchas veces se habla de ellos durante los evangelios y tú pasas por encima, sí, dracmas, denarios, ciclos, pero muchas veces eso no sabes a qué significa o qué se podía comprar con eso. Yo tengo, por ejemplo, una tabla al final donde te digo que se podía comprar con eso. Por ejemplo, los talentos, tú estás acostumbrado, uno dice, claro, Jesús dice que en la parábola de los talentos, pues que tú tienes que hacer rendir tus talentos, pero resulta que los talentos era también una moneda. O sea, Jesús no va diciendo las cosas porque sí, como sin tener un contexto. Claro. Entonces, por ejemplo, yo en el cuadro del final te digo, por ejemplo, que la capa de un hombre rico costaba de 100 a 200 denarios, que una túnica, que era la capa exterior, costaba 12 denarios. Sí, para poder comparar. El precio para tejer una túnica, pues 8 denarios. Una comida importante costaba 1 denario. Un carnero, 8 denarios. Un cordero, 4 denarios. Y te lo pongo ahí, o sea que tú realmente terminas dando cuenta, pues que la parábola de las minas, por ejemplo, equivalía a 100 dracmas, una mina. Un talento eran 6.000 dracmas. Entonces yo... O sea, Oye, qué barbaridad, qué trabajo, ¿eh? Luis, cuéntanos, desde luego tienes que tener una gran pasión por lo que es historia de la Biblia y de Jesús, porque es que nadie, hombre, es ni pagado, ¿no? Esto es como, nos quitas mucho trabajo a los demás, ¿no? Sí, mira, es que, a ver, te decía que es que las cosas sin pasión es muy difícil de hacerlas bien. Yo creo que, y a ver, esto surgió casi que muy naturalmente, y te cuento por qué. Mira, yo he visto muchas películas de Jesús, he visto muchas obras de arte, muchos cuadros, y en realidad uno ve como inclusive en las películas, que es donde se le ve un poco más tal vez cómo era Jesús, pero se le ve de todas maneras muy acartonado, como muy en lenguaje, en verdad os digo, sí. O sea, es un poco muy, sí, yo diría que la palabra es acartonado. Sí. Entonces yo me resistí a pensar que una persona acartonada lo siguieran 5.000 personas al desierto, sin nada que comer. O sea, me parecía absurdo. Yo creo que Jesús tenía que tener una personalidad arrolladora, tenía que apasionar a la gente también con lo que decía. Sí. Entonces a mí me parecía como muy poco lógico que con lo que yo leía, apenas con lo que yo leía en los evangelios, pues se fueran 5.000 personas detrás de él. Entonces fue cuando me puse primero a poner los evangelios en orden cronológico, y luego a investigar cada palabra de lo que decía Jesús. Entonces, eso es precisamente lo interesante del libro. El libro tiene más de 800 notas a pie de página. Entonces, imagínate si tú obviamente, pues hay cosas, hay sitios donde tú no puedes poner notas al pie, o sea, la parte de Juan, que es muy teológica, que el Padre y yo somos uno, y entonces así como tú estás en mí y yo estoy en ti, entonces esas partes, por ejemplo, es muy difícil de ponerles notas al pie. Bueno, que ya son tan grandes de por sí, que claro que no se... Sí, es un lenguaje, como tú dices, de tal profundidad, hombre, es por el Espíritu Santo soplado, ¿no? Entonces, claro, ahí no le puedes poner nada porque se dedica solamente a lo espiritual, y eso es, exactamente, claro, lenguaje divino, y ya no entra nada.
Claro, pero la gran ventaja es de tener, pues mira, tú sabes, Mateo escribió su evangelio principalmente para judíos, porque era como entre los que él vivía, y está aseverado por Patías, que era un obispo. Bueno, yo explico ahí todo el asunto. Está aseverado por él que Mateo lo primero que hizo fue hacer como una lista de los dichos de Jesús. Esos dichos se llamaban los logia. Entonces, pues, entonces él empezó para su propia predicación, empezó a escribir como las cosas que se acordaba que había dicho Jesús. Sí. Después, con base en esos logia, digamos que escribió un protoevangelio. Luego Marcos era el intérprete de Pedro en Roma. Entonces Marcos empezó con toda la predicación de Pedro a escribir su propio evangelio, pero ya tenía, digamos, a la vista los logia que había escrito Mateo, y luego Mateo también complementa por su parte esos logia con todos los hechos de la vida de Jesús. Aparte de eso, pues Lucas se informa de todo. Él mismo lo dice, que me informé de todo, digamos, muy acuciosamente, cuando en su introducción del evangelio. Entonces, digamos que esos son los 3 evangelios sinópticos, pero Lucas está trabajando con Pablo, que Pablo habló muchísimo con los discípulos. De hecho, los Hechos de los Apóstoles hablan de varios encuentros de Pablo con Pedro, por ejemplo, incluso de discusiones que tenían entre ellos, que eso es más que normal en todos los grupos. Entonces, y luego Juan, después de haber pasado mucho tiempo, porque Juan escribe su evangelio, se cree que alrededor del año 90, perdón. Entonces, cuando ya circulan los ejemplares o los manuscritos de Mateo, Marcos, Lucas, pues ya viene Juan a escribir su propio evangelio, como a complementar los demás. Entonces, pues Juan lo escribe incluso después de escribir el Apocalipsis, que es un libro tan denso. Imagina, todos estamos acostumbrados a ver el Apocalipsis al final del Nuevo Testamento, y pareciera como que Juan escribió su evangelio antes que el Apocalipsis, pero fue al revés. Primero escribió el Apocalipsis y después el evangelio. Entonces imagínate, Juan cuando escribe el evangelio ya es un señor, realmente para la época era muy anciano, pues una persona con más de 80 años, y sin embargo se acuerda de detalles tan lindos como la hora en la cual él conoció a Jesús. O sea, él va diciendo, era la hora tal cuando yo conocí a Jesús. O sea, es también de un grado de intimidad con Jesús que de verdad emociona. Bueno, y entonces estos 4 evangelios, cada uno tiene un objetivo. Pues el de Mateo, como de demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. El de Marcos hace más énfasis en los milagros, o sea, porque tú piensas que él está predicando a romanos que son politeístas, y ellos tenían un Dios para todo. En cambio, Marcos lo que les dice es, no, mire, hay un solo Dios, y es tan Dios que hacía estos milagros. Y Lucas, en cambio, es un erudito del griego. Todavía se toma el evangelio de Lucas como un ejemplo del griego bien escrito, y en cambio pues Juan trata de complementar los otros 3. Entonces es muy bonito cuando tú los fundes todo y tienes digamos todas las visiones de los 4 evangelistas, pero en un solo relato. Sí, no, desde luego es y además una aportación muy nueva. Se nos acaba el tiempo, Luis. Animamos a los oyentes a comprar este libro, el que pueda. Si no, me imagino que habrá por internet también. Sí. Se venderá en ebook, ¿no?, que es más barato. Sí. Oye, Luis, un gusto muy grande poder haber
tenido con nosotros y que aunque acabas de llegar de viaje hayas buscado este tiempo para poder contar a la gente tu aportación, que nos enriquece una barbaridad. Entonces, pues eso, muy agradecidos y esperemos que tenga mucho éxito también, aunque es casi seguro, ¿eh? Muchas gracias, Mariana. Bueno, Muchas que te vaya muy por, bien. por la entrevista, y ojalá que este libro le pueda servir a todos como me ha servido a mí. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Luis. Hasta otro día. Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós, queridos oyentes. Pues sin más que deciros, nos despedimos y bueno, anímense, como siempre, la constancia, esa pasión por algo que merece la pena, nos lleva pues a cosas grandes como es esta obra. Hasta el próximo día.